Bien, continuamos en el Expreso TV y tal como lo anticipamos en la apertura, estamos con nuestro amigo el diputado Ariel Basteiro. Ariel, gracias por estar, como siempre. No, gracias a ustedes por nuevamente invitarme y compartir este espacio. Bien, y en nuestro habitual bloque político tenemos que empezar ya a analizar el nuevo funcionamiento del Congreso Nacional, que ya tiene su nueva composición con los legisladores surgidos del 23 de octubre y que ha empezado a trabajar y con todo, ¿no? Sí, una semana con mucha actividad, ya sea en el Parlamento como también en la nominación o en la reconfirmación de los gabinetes, ¿no? Del Gabinete Nacional y de los diferentes ministerios. Un dato también no menor, digamos, antes de entrar al tema Congreso me parece importante marcar esto. Pocos cambios, algún que otro cambio en una segunda línea de secretarios, sí, principalmente el jefe de gabinete, Abal Medina, claro, como una figura nueva. No tan nueva porque también recordemos que fue vicejefe de gabinete de Massa, en la jefatura de Massa. Y después siempre fue secretario de la misma jefatura de gabinete. A Lorenzini en Economía, a Yaguar en el Ministerio de Agricultura. Dicho sea de paso, también cada uno de ellos eran funcionarios del mismo gabinete, digamos. Lorenzini, secretario de Hacienda. Continúa la misma línea. Secretario de Pesca de Domínguez, el caso de Yaguar, y bueno, y el propio Abal Medina era alguien muy ligado, muy cercano como secretario de Comunicaciones, muy ligado a todo el entorno presidencial. Con lo cual hay una máxima futbolera que en estos últimos días estuve utilizando: equipo que gana no se cambia, y yo creo que fue la estrategia, o por lo menos la línea de pensamiento que habrá elegido la presidenta, digamos, ¿no? Reconfirmar en sus cargos a todos los funcionarios que la vienen acompañando en este último tiempo, porque, bueno, de última también son meritorios o son parte de la responsabilidad del 54% que se sacó en las últimas elecciones. Quedaron algunos lugares vacantes, la mayoría de ellos ya están ocupados por mucha gente joven, digamos, es un dato importante a destacar, de los muchos subsecretarios y secretarios que asumieron, ya sea en la cartera de Economía o en la cartera de la jefatura de gabinete, son todos sub 30, sub 40, un dato no para no dejarlo de ver, digamos, ¿no? Y en cuanto al tema en el Parlamento, bueno, poniendo en actividad lo que durante casi los últimos 2 años había estado en un receso provocado por esta actitud que había tenido el Grupo A, el famoso Grupo A, de no querer debatir o de no ponerse ni entre ellos de acuerdo para llevar temas al recinto, y los proyectos que había enviado el Ejecutivo, frenarlo. Había 2 proyectos muy importantes, o 3 proyectos muy importantes. Recordemos que el presupuesto del año pasado fue negado a ser votado por la oposición, con lo cual el gobierno tomó la actitud de funcionar y de gobernar el último año sin presupuesto. Hoy tiene la posibilidad de poner en vigencia un nuevo presupuesto y sacar algunas leyes, la emergencia económica, sacar algunos impuestos que estaban pendientes de hidrocarburos, cigarrillos, ley de cheques, para, bueno, generar y mantener la recaudación que permita con este presupuesto seguir generando un gasto social importante. El presupuesto tiene la misma lógica que tuvieron los presupuestos anteriores y ayer fue aprobado de una manera, no digo que la revancha siempre es buena, pero sin darle mucha capacidad de que la oposición pudiera opinar cuando todo el mundo sabía, o cada vez está más claro, que la lógica que lamentablemente a veces se utiliza en el Parlamento es que por más que un proyecto sea bueno, por más que el oficialismo imponga verdaderas razones para llevar adelante determinadas medidas, la oposición siempre va a oponerse y va a buscar argumentos sacados de abajo de las piedras con los efectos de oponerse. Y después, durante también una sesión muy larga que duró 3 días, 2 temas o 3 temas no menores. La nueva ley de peón rural, algo que generó una reacción muy concreta en Huatre, en el sindicato de Huatre, porque le tocan una caja, que es el RENAR, que es el organismo que concentra la recaudación jubilatoria, que era manejada por el sindicato. Hoy va a haber un organismo mucho más con participación estatal principalmente, y eso generó oposición. La ley de extranjerización de la tierra, un proyecto en el cual trabajé
durante mucho tiempo y que por suerte y como una actitud más que necesaria llegó al Parlamento, se aprobó prácticamente el mismo dictamen que habíamos estado discutiendo durante todo el año 2010, una ley que todos los sectores reclamaban, se le hicieron algunos cambios que se tomaron de los pedidos que hicieron algunos de los bloques, el FAP, bloques de la oposición, como era bajar un 20% que tenía el proyecto original de porcentaje del territorio argentino en condiciones de poder venderse, se bajó a un 15%, se calcula que hoy por hoy en Argentina entre un 10 y un 12% está en manos de extranjeros, con lo cual se limitó aún mucho más esta actitud que tienen los grandes sectores del poder de querer utilizar como bien de cambio, como bien de uso la tierra, un hecho principal hacia el futuro, digamos, ¿no? Por lo que la tierra tiene y por lo que la tierra como productora de alimentos. Y el otro tema, el papel prensa, ¿no? Que también es un tema que ha generado la reacción de los grandes grupos corporativos de prensa, principalmente de La Nación y de Clarín, porque bueno, le sacan el manejo casi monopólico que tenía del insumo más importante que tienen los diarios. Con lo cual, un paquete de medidas muy importante que muestra también la impronta que este gobierno se va a dar, supongo yo, durante todo este año. Que viene, ¿no? Sin duda que la gente quiere que el Congreso trabaje y el Congreso, pese a lo que decía la oposición, que si tenía una mayoría muy amplia, el oficialismo era malo para las instituciones, finalmente el Congreso está trabajando con un nuevo funcionamiento. A mí me llama la atención un tema que tiene que ver con la igualdad, sobre todo en nuestro país, con la igualdad y con el derecho de género, del avance de la mujer. En el Senado de la Nación, por primera vez en la historia, se nombra como presidenta provisional del Senado del Cuerpo a una mujer. Es decir, que en la línea de sucesión presidencial, después de Cristina y de Vudú, viene Beatriz Rosques, de Alperovich, esposa del gobernador Alperovich, pero una mujer que no la quiero comparar con Cristina porque son cosas diferentes, pero tiene su trayectoria política propia, digamos, no es la mujer de solamente, es una militante de muchos años. ¿Qué reflexión haces de esto vos? Porque me parece que la mujer sigue avanzando a pasos agigantados, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay muy clara actitud por parte incluso de la propia presidenta de promover la participación o la representación de la mujer en lugares estratégicos del poder. Hay 3 ministras, en la provincia de Buenos Aires asume como jefa o secretaria de gobierno otra mujer, María Cristina Rodríguez. Presidenta del Banco Central. Presidenta del Banco Central, hay gobernadoras mujeres, hay ya no una, sino 2 gobernadoras mujeres. Con lo cual es un hecho que Argentina por lo pronto se pone a la vanguardia, creo yo, en el mundo en este sentido. Acompaña un proceso que se está dando también muy claramente en todos los lugares de Latinoamérica y del mundo. Recordemos que Chile viene de tener una mujer presidenta, Brasil, la potencia emblemática de Latinoamérica y una de las 10 economías más importantes del mundo, es conducida por una mujer. En Uruguay, la mujer del Pepe Mujica, Lucía Topolansky, otra militante con perfil propio. Otra militante, ¿no?, con perfil propio, también es en la línea de sucesión, está en el segundo lugar. Digamos, hay una clara actitud que me parece que está más bien provocada porque bueno, estamos en el siglo XXI, las barreras y los frenos que lamentablemente durante muchos años se le pusieron al género y a la mujer se están cayendo y quizás por mérito propio las mujeres los van volteando y van asumiendo esas responsabilidades. Recordemos que la primera vez que en Argentina se votaron las mujeres fue hace un poco más de 60 años, y en 60 años el camino ya recorrido y tener una mujer presidenta y que tenga parte de la conducción que tiene, porque no es una mujer puesta o impuesta por alguien, sino que por mérito propio, peso propio, ¿no? Está ahí, que creo que bueno, nos pone en un escenario nuevo y que yo creo que va a seguir potenciándose, digamos, ¿no? Lamentablemente por algunos hombres, digamos. No, seguro, pero la última y cortita, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cuáles son los temas principales que ves para el 2012 parlamentariamente hablando? Yo creo que va a haber, por eso digo, una impronta muy fuerte de proyectos enviados del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Diputados poniéndolo a debate, uno de los temas que está pendiente y que también va a generar reacción en el establishment. Una ley que es de la dictadura, es la nueva ley de entidades financieras, que también
está todo dado para quizás sea la primera ley que empiece, importante, que se empiece a debatir cuando arranquen las sesiones ordinarias allá en el mes de febrero o marzo. Así que ahí es una de las los primeros debates que también se van a tener en cuenta, y yo creo que también es poner como proyecto de ley muchas de las medidas de alcance social que ha hecho el gobierno, como la asignación universal por hijo, seguir impulsando muy claramente políticas de profundización en la educación pública. Eso es algo que la propia presidenta se encargó muy claramente de definirlo en su discurso en la sesión, digamos, donde asumió el mandato. Entonces me parece que con eso creo que va a haber un año bastante agitado dentro del Parlamento. Ariel, gracias. No, gracias a ustedes. Solo seguimos con Carla.